La de hoy es fallas de combustión en motores de inyección directa. ¿Qué es una falla de combustión o un misfire? Bueno, una falla de combustión o un misfire es aquel momento en que el evento de combustión no se dio como tenía que darse. ¿Ok? Es el momento en que la combustión no se completa o se anticipa y existe una vibración excesiva o existe alguna fuerza contraria a lo que tendría que suceder. Esto es muy peligroso para los motores. Aparte de ser muy peligroso, hace que el motor pierda rendimiento, hace que el motor pierda eh, la dinámica con la que viene funcionando. Claro, al ser tan importante este término, hay que monitorearlo. Al ser tan crítico, hay que controlarlo. Al tener tanta influencia en el funcionamiento y desempeño del motor, pues hay que corregirlo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos lo que se llama el monitor de misfire. El monitor de misfire. Ese monitor lo que va a hacer es ayudarnos a que se monitoreen todas estas fallas y que una vez que se tengan monitoreadas y se tengan localizadas, pueda haber un factor de corrección. Cuando este factor de corrección supera el umbral o supera el tope máximo, bueno, pues el software de la computadora establece una condición de misfire o una condición de falla. Una vez que se establece esta condición de falla, existen ciertas estrategias, hay bastantes estrategias que pueden extenderse. ¿Para qué? Para evitar daños al motor, para evitar daños a los sistemas, para evitar de que se produzcan fallas que puedan ocasionar problemas graves al motor. Todo esto lo vamos a tener en los motores modernos, ya venía de tecnologías viejas, pero en los motores de inyección directa lo vamos a tener muy tipificado y lo vamos a tener en una forma muy precisa. ¿Por qué? Porque la inyección directa es muy precisa. La vez pasada habíamos hablado un poquito sobre las precisiones y los rendimientos de una inyección directa. Bueno, en este caso, no se separa de lo que es el fin de la inyección directa. Y como el fin es ser una inyección precisa de alto rendimiento, bueno, tenemos que tener controles precisos y de alto rendimiento. El misfire hace referencia al problema en la combustión, ¿ok? Ese problema va a afectar directamente a lo que sucede en el motor. Cuando nosotros tenemos un misfire, vamos a tener vibraciones contrarias, vamos a tener falta de potencia, vamos a tener diferencia en velocidades, vamos a tener diferencia en par de motor, vamos a tener cosas que no son compatibles con el funcionamiento propio del motor. ¿Okay? Una vez que nosotros sabemos eso, podemos identificar que en relación al misfire pueden venir muchos problemas. Y esos problemas son difíciles a veces. A veces llega un vehículo con una falla que hay un misfire en X cantidad de cilindros y pues, no podemos determinar qué es. Eh, Revisamos, cambiamos esto, cambiamos el otro y aún así vuelve a venir, vuelve a fallar eso y bueno, ahí nos da dolores de cabeza. Necesitamos, cuando nosotros vamos a resolver algo, necesitamos saber cómo es que funciona el sistema. Entonces, obviamente necesitamos saber cómo se detecta el misfire, porque muchas veces llegan, cambian una bujía, pensaron que el misfire era por una bujía mala, pero se dieron cuenta de que no, de que la bujía no estaba correctamente, pero esa no era la causa porque vuelve a salir. Llegan, cambian el inyector, ven que sigue el problema, pues no era el inyector y se dan cuenta, diagnostican una falla de compresión, pero tampoco era el problema. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber cómo se detecta.
saber qué es lo que hace el software de la computadora para detectar un misfire. Bueno, es complejo, lleva mucha teoría, pero vamos a resumirlo de una manera un poquito más básica para saber qué es lo que va a pasar ahí. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento para que el software detecte un misfire? ¿O qué es lo que el software va a estar monitoreando y cuándo lo va a estar monitoreando para que lo detecte? Que eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, para establecer los misfires hay dos tecnologías. Una tecnología que se llama de baja resolución, ¿verdad? O de baja velocidad, y una tecnología de alta velocidad. La tecnología de baja velocidad, esa tecnología era usada en los motores con inyecciones multipunto de tecnología vieja, ¿verdad? No de inyección directa, no de alta presión. ¿Por qué era utilizado en eso? Porque podía haber un margen más amplio de error. Podía tenerse menos robustez en el software y podía hacerse una medición no tan precisa. O sea, se podía tener como más suavidad en lo que era la medición del misfire. Ok, la de baja prácticamente hacía una medición por cada evento de cilindro. ¿Qué significa esto? Que cada revolución que tenía el motor, cada vuelta que hacía el motor, cada vez que ese cilindro subía y bajaba con un evento de combustión, él medía. ¿Ok? Entonces hacía una medición por cilindro cada 720. Una vez que se cumplía el ciclo de ese cilindro, él medía una vez. ¿Qué significaba eso? Que el margen, bueno, ahí, cada vez que fallaba, lo iba a detectar después que fallaba. Entonces, había un poquito ahí de margen de error y no era tan importante pues estar analizando en cada momento qué era lo que sucedía en el cilindro. Bueno, como la tecnología es de crecimiento exponencial y todos los días crece y se hace mucho más precisa, bueno, ahí vino otra tecnología a suplantar esta. ¿Cuál fue esa tecnología? Se llama de alta velocidad. Esa tecnología es capaz de medir cada dos dientes del reductor. Este reductor puede ser la polea del cigüeñal, la polea del damper, donde van las fajas. Ahí podemos ver cuando van los reductores en esa posición. Podría ser en la cola del cigüeñal, que hay un reductor adentro del motor, o podría ser en la mitad del motor, en cualquiera de las posiciones. Esas posiciones, bueno, con esta tecnología pueden servir para muchas cosas. Se pueden sacar torques de motor, también se puede ver la potencia generada. Hay un montón de cosas que se pueden ver dependiendo en la posición donde vaya el reductor. Y todo esto es capaz de ser medido por esta tecnología. Ok, cuando tenemos una precisión de que podemos calcular cada dos dientes del reductor, bueno, de ahí, esto genera ventajas a la hora de procesar la información. Por eso es que se llama de alta velocidad, porque tenemos una alta velocidad de medición y vamos a tener acompañado de eso una alta velocidad de procesamiento. Esa alta velocidad de procesamiento es la que nos va a permitir que se generen un montón de ventajas y claro, aparte de eso, un montón de fallas y un montón de dolores de cabeza cuando ese sistema detecta muchas fallas y vamos a ver más adelante por qué podría detectar muchas fallas. ¿Ok? Esa precisión de la tasa de misfire, bueno, ahí va a hacer que se pueda controlar con mucha precisión el tiempo, que podamos controlar el combustible, que podamos controlar la prevención de este misfire. La tecnología de altas es capaz de filtrar y establecer una tasa de falla por cilindro de manera muy precisa, y esta manera muy precisa significa que va a decirnos exactamente qué cilindro está fallando
y exactamente en qué momento está fallando. Esa tecnología va a saber si es por una compensación de una falla en un cilindro, digamos el cilindro espejo. Cuando es 4 cilindros, sabemos que el vehículo tiene un movimiento en el que se puede repercutir lo que pase en el cilindro 1 y se puede transmitir al cilindro 4. Esta tecnología es tan precisa que puede diferenciar si la falla es por espejo de una falla de un arrastre de cilindro o es el cilindro en sí el que está fallando. La tecnología anterior no lo podía hacer. La tecnología anterior no nos decía a nosotros o no filtraba esa parte en la que el arrastre de un cilindro podía dar un misfire en el cilindro que estuviera trabajando bien y podíamos tener una falla espejo. Por eso les digo, a veces habían personas que cambiaban bujías, que cambiaban inyectores y seguían con la misma falla, porque la tecnología no sabía diferenciar si la falla estaba en el cilindro arrastrado o la falla estaba en el cilindro que tenía la carga. Esta tecnología sí permite diferenciar eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el monitoreo, ¿verdad? O el análisis del misfire va a suceder cada 200 revoluciones. Antes sucedía cada 1000, ¿verdad? Cuando teníamos el monitoreo cada 1000, era más difícil diferenciar el cilindro exacto que iba a fallar o que estaba fallando, excepto que fuera una falla muy dura. Ahora pues, como tenemos un cierre de monitoreo cada 200 RPM, bueno, es más preciso saber cuál es el cilindro que falla. Durante este proceso también se establece el monitoreo general. El monitoreo general es la tasa total de fallos que pueda tener un motor. Esta tasa total, bueno, es parte de la matemática que va a hacer el algoritmo para tener para tener, por supuesto, la falla que tenga en ese momento el motor. Entonces, tenemos falla por cilindro cada 200 RPM, un cierre de monitoreo y falla para la tasa total de misfire cada 1000. Eso es importante porque podemos saber que en el momento que se detecte un misfire va a ser mucho más preciso en las tecnologías de alta que en las tecnologías de baja. Y las tecnologías de alta, para que tengan el entendido, vienen en todos los vehículos GDI. Todos los motores todos los vehículos con motor GDI van a tener esa tecnología de alta. Va a ser mucho más precisa, va a tener menos error, pero va a ser un problema a la hora de que el motor GDI empiece a presentar fallas, porque va a medir con mayor precisión cada fallo que tenga ese motor. ¿Ok? Tiene como propósito, obviamente, como todas las tecnologías de los vehículos, tienen como propósito establecer una protección a los daños al catalizador. Recuerden que en lo que hemos hablado, todas las estrategias que se generan para el funcionamiento de un vehículo van en función de la emisión de gases, van en función de la menor contaminación y el menor consumo de combustible, mayores eficiencias, mayores potencias, pero siempre, siempre, siempre teniendo como primer punto el problema de los gases, teniendo como primer punto la reducción de la emisión de contaminantes. Entonces, esta tecnología permite que sea todavía mayor la protección que se va a tener para el catalizador, ya no solo por el efecto de corrección de mezcla y por el monitoreo de la salida de la mezcla, sino que también lo vamos a tener por el monitoreo de la falla de cada cilindro. Cuando se produzca falla de cilindro, se establecerán estrategias que permitan proteger este componente que es el más importante. Y se los digo, es más importante proteger el catalizador que proteger la integridad mecánica del motor. Esa es la consigna en cuanto al desarrollo de tecnologías para el motor. ¿Por qué?
Bueno, un motor se quiebra y punto, se cambia y punto. Pero la contaminación ambiental no es exactamente así. La contaminación ambiental es un proceso irreversible prácticamente en estos tiempos. Todo lo que se contamine va a ser exponencialmente más costoso revertirlo. Entonces, necesitamos proteger los sistemas que defienden el ambiente, los sistemas que minimizan el impacto, que mitigan esa contaminación. Cuando hablamos de eso, tenemos que proteger el catalizador, que es prácticamente la última barrera de la contaminación de un vehículo. Por eso les digo, siempre es importante saber cómo funciona y para qué se hace, para qué funciona cada sistema que se desarrolla. Así vamos a tener entendido qué es lo que se busca proteger, qué es lo que se busca lograr con cada monitoreo, con cada acción o con cada procedimiento de resolución de un motor. El catalizador, ok. El catalizador es la pieza más importante que vamos a encontrar en el vehículo si nosotros nos ponemos a ver la teoría. En toda la teoría que hay sobre motores, sobre desarrollo de software, sobre desarrollo de tecnologías, el más importante en todo eso siempre va a ser el catalizador. Como les dije anteriormente, es la última barrera para impedir la contaminación. Estos catalizadores, bueno, hay catalizadores que vienen formados de distintas clases de material, las mallas son distintas, pero por lo general tenemos tres compuestos en ellos. Tenemos compuestos como el paladio, el rodio y el platino. Estos metales obviamente tienen puntos de temperatura que son importantes de conservar. Van a tener umbrales para funcionamiento y van a tener los umbrales de protección. El umbral de protección para el catalizador de 3 vías, que es el que se usa en los motores GDI, y obviamente también para los catalizadores acumuladores, va a ser de 1650 grados Fahrenheit. Eso significa que son 898 grados centígrados. Una vez superado este umbral de protección, existe el peligro inminente de un daño a la química del catalizador. Podemos tener un proceso de fundición de los metales o podemos tener un proceso de ruptura de los materiales que vienen contenidos en el catalizador. Pudiera ser la cerámica o pudiera ser el metal cuando la malla es de metal, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un misfire, si tenemos un fuego perdido o una falla de cilindro, vamos a tener aumentado este riesgo. Esto lo que busca o esto lo que se necesita monitorear. Ese problema de esa falla de cilindro que nos puede causar que el catalizador se dañe. El catalizador es una pieza que, bueno, el técnico la puede monitorear, le puede hacer las pruebas necesarias y puede establecer un problema si está malo. El cliente no lo puede hacer. El cliente o el dueño del vehículo, lo único que va a tener es una luz de check, una luz de aviso de problemas en el motor, pero no va, posiblemente ni siquiera vaya a sentir una pérdida para él importante en cuanto a la potencia. Por eso es tan importante que hayan sistemas de mitigación, porque evitamos que el daño ocurra. El cliente podría andar un año completo con la luz de check encendida y alguien le podría decir, no, mira, es un problema en el catalizador, no está funcionando bien, pero eso no le causa nada. Y ese cliente puede estar un año completo contaminando el medio ambiente. Entonces, ¿cómo mitigamos esto? Bueno, estableciendo tecnologías que eviten de la mejor manera o en mayor aporte que esto llegue a ocurrir. Esto que estamos hablando son daños físicos, ¿verdad? Al catalizador. Son problemas que pueden afectar el contenido del catalizador. Una vez que hay un problema de misfire, se va a establecer una condición, ¿ok?
esa condición que se establece, que ya nos va a dar un código de avería, nos va a ejecutar estrategias de mitigación. Cuando esas estrategias de mitigación sean establecidas, vamos a tener consecuencias directas en el funcionamiento del motor. Ahí es cuando van a reflejarse las fallas provenientes. Y no solamente porque el motor esté fallando, no solamente porque la condición mecánica del motor nos dé una falla, como les decía anteriormente. A veces se cambia una bujía y ese era el problema del misfire, porque la bujía, bueno, ya no servía. Pero hay situaciones en que la condición de falla de ese cilindro es causada por la estrategia de mitigación que se ejecuta por el software y no por falla mecánica inmediata. Quiere decir que el cilindro podría estar trabajando a un 40% y ser ese cilindro apagado por el software de la computadora. En otro momento, podría estar el cilindro funcionando a menos de un 5% mecánicamente y dar el mismo código del misfire. No sé si me explico bien. El misfire puede ser resultado de una falla mecánica, digamos, el apagado del cilindro, o podría ser el apagado del cilindro resultado de la estrategia de mitigación que tiene el software que hace el monitoreo del misfire. Cuando nosotros, bueno, ya vemos en el manual de servicio cómo es la estrategia de mitigación del misfire de ese vehículo que se está revisando, podemos establecer la condición de prueba que vamos a realizar. Cuando ya tenemos esa información bien analizada, ya nos tomamos el tiempo de leer, nos tomamos el tiempo de ver qué es lo que estaba sucediendo con el vehículo y cuándo estaba sucediendo. Bueno, pues entonces ya sí, ahora sí vamos a poder tener un poco más el panorama claro y saber que se está aplicando una estrategia de mitigación o saber que se está sobre un problema mecánico en el vehículo. Como vemos, bueno, aquí en el recuadro, sí, dígame. Jerry, ahí para agregar algo, ¿verdad? Qué importante es esta parte de lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Lo que es la parte del misfire, porque definitivamente muchas personas se nos complica, ¿verdad? La parte del misfire. Como digo, se cambia una bujía, que cambian los cables de alta tensión. Entonces ahí, qué interesante es esto, porque es súper distinto el tratamiento que se hace en lo que es sistema GDI a un sistema multipunto, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que hablaste y por eso es que eso es una pincelada, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver la otra semana, Jerry, va a ser diagnóstico, ¿verdad? Con osciloscopio, con escáner y con todo, ¿verdad? Entonces ahí para que si las personas, tenemos 72 personas ahí incluidas, si hoy está aprendiendo, imagínense que uno va a aprender en la parte del mismo curso. Eso es lo que quiere agregar el Rey Jerry, pura vida. Sí, claro, gracias, Gerson. Claro, correcto. Esto, bueno, como les dije al principio, vamos a abordarlo de una manera lo más simple posible porque esto es un tema muy amplio. De hecho, la teoría sobre el misfire, bueno, estamos hablando de que son bastantes páginas, alrededor de unas 100 páginas podemos encontrar sobre la teoría y las funciones sobre el razonamiento del misfire. De hecho, si vemos el recuadro que tenemos aquí con la filmina, esos son 4 algoritmos que se ejecutan cuando hay presencia de misfire. El software va a pasar por esos filtros o por esos algoritmos, va a pasar la información y de ahí se va a analizar y se va a calcular lo que es la estrategia. Entonces, bueno, esto es un tema muy, muy amplio. Vamos a intentar que nos dé tiempo para abordar la mayor cantidad de información posible sobre el tema. La gestión de efectos en modo de falla, ¿ok? Vamos a ver aquí un poquito
lo que se establece o parte de lo que se analiza cuando vamos a tener la gestión de los efectos. Cuando entramos en modo de falla, se puede ver mucho tal vez en las cajas automáticas, que tal vez todo el mundo esté relacionado y me puedan entender. Cuando una caja automática tiene un problema, queda en una marcha fija. Esa marcha fija es una estrategia que realiza el software de la gestión de la caja automática o de la transmisión para que ocurra el menor daño posible a esa transmisión. Cuando nosotros analizamos un poco sobre los funcionamientos o sobre la teoría de funcionamiento en las estrategias de motor, podemos ver que sucede exactamente lo mismo. Entonces, el criterio para la gestión de los modos de falla de un misfire en la tecnología de alta velocidad es que si la falla tiene más menos un 90%, eso quiere decir que si es mayor o igual a un 90%, en un mismo cilindro se desconectará el inyector o la gestión de ese cilindro se desconectará por 30 segundos. Por eso les decía, ustedes pueden ir y chequear un vehículo y tienen que saber qué es lo que están chequeando, tienen que saber qué es lo que está sucediendo para poder hacer el análisis, para poder hacer las revisiones y para poder tener un criterio sobre lo que se va a establecer. En este caso, si la falla es mayor o igual a un 90% del funcionamiento total de ese cilindro, y recuerden que esto se establece en 200 revoluciones. Cada 200 revoluciones se establece este criterio. Sea, digamos, que supere el umbral o que pase la prueba. Si supera el umbral, la prueba no pasa y se establece la siguiente condición. Si él es menor al 90%, esta condición no se va a establecer y se va a establecer como un código general, se va a establecer como un código de problema, pero no va a utilizar esta estrategia que les estoy mencionando en este momento. Una vez que se establece que la falla es mayor al 90%, el inyector se desconecta durante 30 segundos. Esos 30 segundos van a hacer que si por algún motivo hay una inundación de combustible en el cilindro, esta puede ser sacada sin que ingrese más combustible al cilindro. Eso es en caso de que exista una falla en el inyector. Hay otro sistema que va a monitorear el resultado de esta estrategia y ese monitoreo se va a hacer con otro software y se va a hacer con otros sensores. Pero en este caso, una vez que se desconecta durante 30 segundos, se pasa por los filtros y se revisa qué es lo que sucedió 200 vueltas después. ¿Ok? El control de combustible en este preciso momento, el control de combustible va a entrar en bucle abierto. ¿Qué significa bucle abierto? El OL que vemos en el escáner. Si tenemos, bueno, un escáner en español o en inglés, posiblemente pueda decir OL, que es Open Loop, o puede decir bucle abierto, o puede decir con el feedback abierto. Cualquiera de esas le podría dar dependiendo del escáner que tenga. Normalmente van a decir OL o CL. Cuando dice OL es que no se está tomando en cuenta la información de retroalimentación que viene en el sistema de escape. No se está tomando en cuenta la relación aire-combustible que se está detectando por el sensor de banda ancha que tiene este motor. Recuerden que los motores de inyección directa, por regla, tienen que tener sensores de banda ancha en su primer monitoreo, porque de este depende la estrategia de inyección que tenga este motor. Entonces, no debemos pasar por alto de que ese sistema de monitoreo de gases de escape va a ser un monitoreo de alta velocidad con un sensor de banda ancha
Y en este momento que se establece esta estrategia, ese sensor ya no va a ser tomado en cuenta para el control de combustible. En dado caso, lo que hace el software es establecer una relación lambda de 1.05. Eso significa que va a ser una mezcla pobre. Vamos a tener una mezcla empobrecida, vamos a tener una mezcla rica en oxígeno, pobre en combustible, que eso nos va a dar una protección extra para el catalizador si en el caso que el inyector quedara abierto y ese fuera la causa de la falla, ya por una falla mecánica. En este caso, obviamente, pues no hay todavía cómo ver o establecer en tan poco tiempo si la falla fue mecánica del inyector o si se está dando alguna otra razón. Por eso se establecen varias estrategias que puedan mitigar varias de las razones por las cuales podría fallar en ese momento el cilindro. Una vez que se establece esa condición de mezcla, bueno, el catalizador ya no estará trabajando en la ventana de trabajo óptimo. Por ende, se van a subir los gases. Por ende, el motor va a tener una vibración excesiva. ¿Qué significa eso? Bueno, la mayoría han podido conducir un vehículo con una falla en un cilindro o con un cilindro apagado. Saben que eso tiene una vibración muy fuerte. Este es el caso que nos va a dar acá. Nos va a mostrar que ese cilindro no está trabajando, que ese cilindro ya se apagó porque algo sucedió. Entonces ya el cliente puede percibir esa falla y decir, bueno, tengo la luz de cheque encendida, la tengo parpadeando, tengo una pérdida de potencia ya grande aquí en el motor, ya siento que me cabecea el motor, ahora sí voy a ir al mecánico. Esta estrategia parte de lo que va a hacer es mostrar la falla aumentada. Desconecta el cilindro completamente. ¿Ok? Se utiliza el control del obturador para limitar el flujo de aire que va a ingresar al motor. Claro, por supuesto. Necesitamos limitar la cantidad de aire porque necesitamos limitar la potencia. Si tenemos un motor turbo y tenemos un cilindro fallado y lo aceleramos a fondo, pues claro, vamos a tener un cilindro lleno de aire que nos puede traer otras implicaciones ya mecánicas en el cilindro. Y más si lo ponemos con una alta temperatura. Esta estrategia lo que va a hacer también es limitar la apertura de ese obturador para evitar cualquier daño adicional a los motores. Se va a multiplicar en los motores turbo porque requieren una mayor protección, pero ya sabemos que eso se va a establecer ahí. La estrategia se repetirá cada 30 segundos hasta que la condición de misfire ya no se presente. Cuando ustedes lleguen y les dicen, bueno, es que este carro me falla intermitentemente, empieza a cabecear, luego deja de hacerlo, luego vuelve a hacerlo, bueno, nos iríamos a una bobina, nos iríamos a una bujía que es de modo intermitente, qué sé yo. Ahora, ya con esta información, usted sabe que esa puede ser la estrategia que está iniciando el software para que se protejan los sistemas del motor. Ya sabemos de que es una falla dura, es una falla de un 90% o más de ese cilindro que está con problemas. Entonces, tenemos que repararla. Cada 30 segundos, esa condición o esa estrategia va a realizarse hasta que la condición de misfire ya no se presente. Una vez que ya no se presente la condición, bueno, obviamente ya la estrategia no tiene ningún sentido. Ya no tendría sentido de que se apague el cilindro porque él está funcionando correctamente. Después de esto, ok, esta fue la medición de alta velocidad cada 200 revoluciones. Ahora tenemos la estrategia general. ¿Cuál es la estrategia general? Cuando por algún elemento externo o algún elemento propio del diseño del motor cause fallas aleatorias o cause fallas prolongadas en diferentes cilindros
y el software no sea capaz de determinar cuál es el cilindro que está siendo afectado, obviamente tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que iniciar una estrategia para poder mitigar, pero cuando no define cuál es el cilindro que está fallando, pues no puede apagar ninguno, porque va a apagar el que tal vez esté funcionando bien. Entonces, cuando no se tiene por definido cuál es el cilindro que falla, la estrategia va a ser general. Y esta estrategia general, lo primero que nos va a hacer es limitar la cantidad de combustible a todo el bloque. Todo el banco va a estar limitado y va a estar limitado a mezcla pobre, 1.05. Esa mezcla pobre, bueno, obviamente, como les dije anteriormente, nos saca el catalizador de la zona de la ventana lambda, de la zona de trabajo eficaz. Nos va a sacar de eso y, como pueden ver en las filminas, nos va a trasladar total y completamente al extremo. Mezcla totalmente pobre. Cuando tenemos eso, bueno, vamos a tener los gases aumentados. Ya el motor va a tener pérdida de potencia, obviamente, porque ya la aceleración no va a ser correcta. Se puede limitar el obturador teniendo problemas de aceleración, pero porque la condición de misfire es adoptada como una condición aleatoria, como una falla de cilindros aleatoria. Nosotros, cuando examinamos el carro, claro que podemos ver qué es lo que está pasando, porque aunque se determine que es aleatoria, en el modo 6 del chequeo de OBD2, podemos ver la tasa individual de falla de cilindros. Cuando nosotros logramos interpretar esta tasa individual de falla de cilindros, podemos ver qué es lo que está pasando. Podría ser que sea uno o dos, que sean más de dos los cilindros que están fallando, o que sean los 4, o que sean 3. Pero ya no vamos a tener específicamente uno fallando. Vamos a tener una tasa dividida entre los 4 cilindros. Y vamos a tener tasas exponenciales, que son lo que nos va a decir exactamente qué es lo que está pasando en ese ciclo de manejo o en los 10 ciclos anteriores de manejo. Entonces, en este punto, cuando la estrategia general, no se va a producir un apagado del inyector. Solo se van a producir correcciones de mezcla para que se pueda mitigar el daño que se podría provocar al catalizador. Vamos a ver la operación del monitor. El monitor de misfire es el software que está chequeando cada 200 o cada 1000 revoluciones esta tasa de funcionamiento, esta tasa de falla que podría llegar a tener el motor de inyección directa. Como podemos ver, bueno, muchos sabemos los códigos específicos del misfire, que es el código 300, que es el random misfire o el misfire aleatorio, y tenemos de ahí en adelante la cantidad de cilindros que tenga el vehículo. En este caso, como ven en la filmina, vamos a tener un código general que es el P0300. Vamos a tener 4 códigos específicos más el número de cilindros. Entonces vamos a tener P0300, vamos a tener el 301, 302, 303, 304 y de ahí sucesivamente, según los cilindros que tenga el motor, ya sean 4, 6, 8 o 10. En cuanto a los 4 específicos, bueno, tenemos, si ven el 1306, tenemos como este sistema puede filtrar la información y puede saber si estamos frente a un ruido de motor o un ruido en la transmisión de datos. La señal del sensor podría tener un ruido o se podría estar generando un ruido por el funcionamiento del motor. Entonces, este código nos va a indicar de que podría acercarse a eso o que podría haber una no sincronización correcta de la distribución. Después vamos a tener las mediciones, ¿verdad?
cuando se puede establecer o cuando no se puede establecer el monitor. Necesitamos saber que este monitor se establece hasta después de 2 revoluciones después de que arranque el motor. Entonces, una vez que tengamos ese criterio establecido, él va a hacer el chequeo de 3 sensores. Esos 3 sensores van a ser específicos. Cuando esos 3 sensores pasen por el monitoreo, por el monitor continuo que tiene cada sensor y sea superado la etapa de revisión, se va a pasar al modo de monitoreo de MIFIRE. Tienen que saber que si tenemos el sensor de posición de cigüeñal con problemas, el sensor de posición de árbol de levas con problemas, el sensor de flujo de aire que en el motor GDI se vuelve muy importante para todas las gestiones de motor, usted va a encontrar que está relacionado al sensor de flujo de aire. Si este sensor está malo o si tiene problemas con el sensor de temperatura de motor, ya sea un sensor de temperatura del líquido refrigerante o un sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, podría tener un problema con el monitoreo de MIFIRE. Siempre es importante, por eso, saber cómo opera cada sistema para que usted pueda saber qué tiene relacionado y cómo atacar ese problema, cómo ir a abordar ese diagnóstico. Si tenemos un sensor de flujo de aire con problemas, muy posiblemente tengamos desviado la medida de flujo de aire y eso nos va a causar que la mezcla esté desviada. Si tenemos una mezcla desviada, obviamente el funcionamiento del motor podría generar combustiones incompletas. ¿Qué les digo? Si tenemos por casualidad un sensor de flujo de aire marcando una cantidad de gramos segundo más alta, por supuesto que el control de combustible va a determinar que necesita más combustible. Y cuando se determine que se necesita más combustible y se compense esa desviación de ese sensor, vamos a tener una mayor cantidad de combustible quemándose en el cilindro. Esto nos va a causar el efecto de que la combustión no va a ser total y completamente limpia. Habrán más residuos, se genera más carbón y ese carbón nos da predetonaciones que se pueden convertir en MIFIRE. Entonces, si no tenemos establecido lo que puede afectar en un MIFIRE, no vamos a dar por establecido lo que está pasando en el motor. Una vez teniendo estos sensores en perfecto estado, sensor de posición de cigüeñal, sensor de posición de árbol de levas, sensor MAF y sensor de temperatura de motor en cualquiera de sus presentaciones, vamos a tener la activación de este monitoreo. ¿Ok? ¿Cuándo sucede? Sucede durante todo el ciclo de manejo. Cada ciclo de manejo va a tener este monitoreo completo. Va a estarse sucediendo cada vez que el vehículo sea conducido. Cada ciclo de manejo usted va a tener activo esto. No es que se va a activar cada 2 ciclos de manejo, que va a ser aleatorio, no. Cada vez que se haga un ciclo de manejo, va a activarse. Y se va a desactivar, bueno, ahí cuando termine el ciclo de manejo. Es constante, es un monitor continuo. Cuando nosotros empezamos a ver cómo funcionan estas cuestiones, al principio se nos hace complicado. De hecho, es mucha información, pero si empezamos a verlo continuamente, paso por paso, y empezamos a aplicar pedacitos de la teoría, se nos va a hacer mucho más fácil a la hora de ponerlo en práctica. Llegamos a la parte más bonita de todas. Las causas principales en los motores de inyección directa. Bueno, de lo que habla todo el mundo. Y sí, bueno, todo el mundo habla de cosas que son muy ciertas en esos motores. La principal causa, la formación de carbón en los puertos de admisión. Esta formación de carbón en los puertos de admisión es una característica propia. No hay nada que hacer en cuanto a
en cuanto a que no suceda, siempre va a suceder. Tenemos mucho que hacer en cuanto a tratamiento y mantenimiento, pero esta formación de carbón siempre va a suceder en los motores de inyección directa y tenemos que darlo por sentado. En los puertos de admisión, en la punta del inyector, en la bujía, en la cabeza del cilindro, todos esos lugares que están expuestos a condiciones extremas van a tener esa generación o esa formación de carbón acelerada. No, recuerden que no es como los motores de antes. Recuerden que esto sucede desde los primeros 5.000 kilómetros en un motor de inyección directa. Esto va a suceder siempre que el motor de inyección directa esté encendido. Él va a empezar a acumular carbón. Y esto es, obviamente, pues cuestiones de diseño. Totalmente normal en los motores GDI. Convirtiéndose, obviamente, pues en uno de los mayores problemas. Una vez que esto ya, por diseño o con una tecnología de mitigación directa, pueda corregirse, bueno, ahí será otro tema, pero por el momento, todo lo que hay hasta el día de hoy en inyección directa va a generar este problema. Y este problema parece sencillo. A veces revisan un vehículo de inyección directa, ven total y completamente negro la cabeza del pistón y empiezan a cambiar una cantidad de piezas enorme y cuando se dieron cuenta, eran problemas de carbón. No tenía potencia, tenía misfire, tenía sonidos un poco ruidosos al arrancar, tenía problemas con la estrategia de calentamiento del catalizador, tenía un sinfín de cosas. Cambiaron absolutamente todos los componentes del motor y al final se dieron cuenta de que el descarbonado del motor era la solución a su problema. Y no pareciera que fuera así cuando uno analiza la falla, porque ve fallas en todos los sistemas. Este carbón nos va a generar fallas en todas las lecturas. Si podemos analizar un motor que esté probablemente casi nuevo y podemos analizar uno que ya tenga carbón, vamos a ver que ese carbón, aunque el motor todavía esté en óptimas condiciones mecánicas en cuanto a desgastes, holguras y demás, ese carbón va a marcar la diferencia entre un buen funcionamiento y un funcionamiento malo. Va a marcar la diferencia entre un buen diagnóstico y un diagnóstico malo. Por eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso, cada vez que hago una presentación o cada vez que doy información sobre inyección directa a gasolina, les digo que los detalles más pequeños que se pasan por alto son los que causan más problemas en un sistema de inyección directa a gasolina. Cuando tenemos este carbón ya en forma exponencial, así como se ve en este tarrito, bueno, vamos a tener problemas mayores, ¿verdad? Vamos a tener causas de avería, vamos a tener pérdidas de rendimiento, pérdidas de potencia, aumentos de consumo de combustible, vamos a tener arranques ruidosos, vamos a tener fallas en la aceleración. De hecho, podemos tener cabeceos una vez que está con bajo torque, un montón de cosas que nos vienen a causar que los algoritmos, que los filtros para detectar todos estos ruidos nos puedan fallar y nos puedan dar causas aleatorias y no sea tan específico como nosotros quisiéramos. Recuerden, no sé si alguno recuerda la tecnología más antigua de la detección de misfire. Esa tecnología, bueno, era susceptible hasta los huecos de las calles, eran susceptibles hasta las irregularidades que había en la carretera. Ya todo esto pasa por filtros, se pulió. Hay filtros que pueden determinar o que pueden filtrar ese ruido que va a causar cualquier cosa que tenga el motor. Pero claro, bueno, ahí, si nosotros nos podemos saber un poquito el funcionamiento ya más a fondo, más complejo, podemos ver que hasta un soporte mal de motor puede causarnos que el monitor de misfire nos dé falsos positivos.
que el monitor de misfire nos diga que hay fallas aleatorias y tal vez sea una cuestión de vibraciones que no estamos tomando en cuenta. Por eso lo importante es saber cómo funcionan los sistemas y analizar, aunque parezcan a veces innecesarias, analizar desde varios puntos de vista lo que está sucediendo y cómo se podría comportar si suceden varias cosas. No sé si alguno ha visto alguna de mis presentaciones. En cuanto a diagnóstico, yo les digo, tienen que formarse una hipótesis, tienen que formarse una teoría que ustedes puedan ir descartando. Si no conocen la información técnica, si no tienen la teoría en la cabeza, no van a poder establecer todos estos lazos entre lo que podría suceder. ¿Cómo se Jerry, ataca? Sí, dígame. Jerry, aprovechando que estás hablando de este tema, ¿verdad? Que claro, esto es algo que siempre, en el momento que uno recibe algo de inyección directa de gasolina, la gente dice, sí, la parte del carbón. Aquí hay una pregunta, de una vez te la voy a hacer. Gracias, Otiniel, Salvo Gutiérrez. ¿Cómo puedo descarbonar sin bajar el cabezote? La pregunta que nos hacen. Y no dañar el catalizador, ¿verdad? Eso es lo que nos preguntan, Jerry. Ok, bueno, ya casi vamos a llegar a ese tema, pero vamos a adelantar un poquito. Ok. En los motores de inyección directa, lo mejor y a veces no es lo más efectivo, porque dependiendo cómo esté el problema, hay que tomar en cuenta cuál va a ser la solución. Pero en la mayoría de los casos, lo mejor son las formas menos invasivas. Recuerden que los motores de inyección directa son motores muy modernos y los materiales que se utilizan para construir los componentes, en dado caso, se puede decir que muchos son desechables. La manipulación sobre sistemas o componentes de alta precisión puede ser muy riesgosa. Les doy el ejemplo de los inyectores de inyección directa. Cuando un inyector es manipulado, si no es manipulado de forma adecuada, puede sufrir un daño. De hecho, solo el hecho de manipularlo puede presentar un defecto a la hora de volver a instalar. Recuerden que las puntas de los inyectores se proyectan dentro de la cámara de combustión. La misma aplicación de un torque lateral para sacarlo podría hacer de que esta punta se doble. Entonces, claro, hay de todo, ¿verdad? Hay quienes lo sacan y los meten en una máquina para hacer la comprobación y es válido, pero existe un riesgo aumentado cuando hacemos eso. Ya casi vamos a hablar un poquito de qué es lo que se debe hacer y, claro, vamos a ver lo que nos dé tiempo. Pero en el curso, cuando esté en el curso, vamos a hablar un poco más sobre las acciones para atacar el problema de carbón y cómo hay que abordar todo esto, cómo podemos determinar qué es lo que hay que hacer. Ok, seguimos. Se debe realizar mantenimiento preventivo. Esa es la mejor manera de atacar el carbón. No depende del técnico en cuanto a que el técnico no es el dueño del vehículo, pero depende totalmente del técnico estarle informando al cliente lo que puede estar generando su vehículo y lo que puede estar pasando si este no le da mantenimiento. Claro, es una labor titánica, ¿verdad? Total y completamente difícil a veces hacer entender ese tipo de cosas, pero bueno, hay que hacerlo, es parte de nuestra labor. El mantenimiento preventivo de un motor de inyección directa tiene que ser cada 5.000 o 10.000 kilómetros como máximo. Ya a los 5.000 kilómetros de funcionamiento de un motor de inyección directa podemos ver dónde empieza a acumularse carbón. Y eso les digo, por experiencia, nosotros hemos visto vehículos desde 0 kilómetros, cómo se empieza a formar en cada revisión. Podemos determinar de que el motor de inyección directa, por su construcción, por su diseño, va a hacer esto relativamente como se ensucia un filtro de aire. Entonces, cuando nos llegan estos vehículos al taller, tenemos que saber
de que si no le advertimos a ese cliente que cada 5.000 o 10.000 kilómetros tiene que hacer una limpieza de los puertos de admisión, que sería lo mínimo, va a tener problemas aumentados y generalizados el día de mañana. Cuando ya sabemos que cada 5.000 kilómetros tenemos que chequear ese punto y ver cómo está, hacerle la limpieza que tiene que hacerle, bueno, tenemos que utilizar las técnicas apropiadas. ¿Qué son las técnicas apropiadas? Tenemos que ver la condición de funcionamiento del motor y hacer las simulaciones requeridas para que todos los sistemas trabajen bajo la condición normal de funcionamiento. Y esto es algo de lo que vamos a hablar en el curso. Cuando tenemos un sistema, por decirle algo, tenemos un sistema de EGR por variación valvular, pues obviamente no podemos abrir una EGR y hacerle la limpieza a la EGR. Tenemos que utilizar otra técnica. Entonces vamos a tener que utilizar técnicas con el software de diagnóstico que nos permitan ejecutar condiciones de manejo, que nos permitan ejecutar condiciones de trabajo del motor en los que durante esa condición podamos aplicar la limpieza. Es la única manera de que en realidad el motor se limpie inversamente o proporcionalmente igual a como se ensucia. Si nosotros, bueno, limpiamos un motor apagado, pues claro, vamos a tener en una parte del motor muy bonito, todo clarito. Pero ¿qué pasa con los lugares que solo se mueven bajo cierta condición? Pues ahí nunca vamos a llegar. Por eso es importante saber qué hace el motor durante su condición de manejo. Así nosotros vamos a poder replicar eso, lo vamos a poder simular en el taller y vamos a poder crear la condición óptima para ejecutar esa limpieza. Si no, pues lo que estamos haciendo es, como dicen, un bañado a medias, ¿verdad? Y de eso no se trata de que quede técnicamente profesional, que quede técnicamente funcional y que sea algo que en realidad nos proporcione una solución al problema que tenemos. ¿Cómo atacar el problema? Bueno, necesitamos saber que hay productos diseñados para los motores de inyección directa. Y no solo porque diga que es para inyección directa, nosotros tenemos que probarlos. Tenemos que saber de que no solo porque dice que es diseñado para inyección directa nos va a funcionar a nosotros bien. Tenemos que hacer la prueba de eso. Se deben utilizar productos diseñados para motores de inyección directa, que estén diseñados para ello. Productos, obviamente van a ser productos nuevos, obviamente van a ser productos del momento, porque ahora tenemos el auge de la inyección directa. En este momento, hace unos años para acá, se están creando productos idóneos específicos para resolver el problema del GDI. Esos productos, una de las condiciones principales que tienen que tener es que tienen que disolver el carbón. Y disolverlo, con lo que me refiero a disolverlo, me refiero a descomponerlo. No pueden ser productos que lo arranquen, no pueden ser productos que hagan que se caigan los pedacitos, porque el catalizador podría sufrir, podría tener problemas de obstrucción. Este carbón, bueno, hay teoría que analiza este carbón, y este carbón tiene mucha dureza. Es un carbón particular, muy similar al que genera un diésel, pero tiene una dureza y una cristalización particular, que lo hace obviamente muy filoso. Entonces, aparte de que causa problemas de obstrucción de flujos de aire, recuerden que el motor GDI tiene una particularidad. Tiene que formarse una turbulencia o una dirección de flujo de aire dentro del motor para que se generen las condiciones de mezcla. ¿Cuáles son las condiciones de mezcla? Estratificación, homogeneización pobre o mezclas estequiométricas. Pero esto depende del flujo del aire. Cuando tenemos problemas tan serios de carbón como este que tenemos acá, pues obviamente ahí cualquier turbulencia o cualquier flujo en dirección o en función de posicionar esa mezcla en un punto determinado, pues se va a perder. Entonces,
Aparte de que eso se va a perder, este carbón, por su particularidad, por su composición química, por su dureza, va a causar de que existan desgastes por donde pase. Por donde pase quiere decir de que si un pedazo de estos de carbón endurecido se desprende y queda en la pared de un cilindro, podría causar un daño. Entonces, hace una limpieza, pero bueno, el carro termina sin compresión, dado el caso que suceda, ¿verdad? Todavía no he escuchado que eso suceda, digamos, en realidad, pero existe la posibilidad de que llegue a suceder y bueno, yo no quisiera ser el primero que me pase. Entonces, el cuidado en la escogencia del químico que vayan a utilizar es que usted haga la prueba, se dé a la tarea de investigar y sepa que ese producto va a realizar la función para la cual está diseñada. Esas son pruebas fáciles, ya son pruebas de campo. Usted puede utilizar un pedazo de carbón que saque usted manualmente de un vehículo de esos y ponerlo con un producto y ver qué es lo que hace el producto bajo la condición que dice. Hay productos que se sugiere que estén a temperatura de funcionamiento que podrían ser mayor a 40, 50 grados, que podría estar perfectamente los puertos de admisión o tal vez hasta los 80 grados. Hay otros que no tienen particularidad con eso y pueden trabajar fríos. Entonces usted ve el químico que va a utilizar y simula la condición que le piden. Pone ese pedazo de carbón y bueno, ahí usted verá lo que pasa y verá si funciona para el propósito que usted lo tiene que utilizar. Es tarea del técnico darse cuenta, investigar y escoger el producto que le vaya a funcionar para su zona, para su taller, para su flota vehicular. Recuerde que dependiendo muchas condiciones, se pueden generar diferentes tipos de problemas y diferentes soluciones dependiendo cómo se utilice y en qué lugar se utilice el vehículo. Jerry, Dígame. Jerry, ahí tocando este tema de cómo atacar el problema, bueno, tenemos 80 personas enlazadas, muchas gracias. Mecánica en Acción es totalmente costarricense, pero no solo para los costarricenses, ¿verdad? Sino en muchos países. En este momento nos ven en muchos países. Entonces ahí donde ya la parte de lo que es el sistema GDI ya está en Centroamérica, Latinoamérica, todo lo que es Europa. Entonces ahí donde el profesor dice, es importante, ¿verdad? Que su país, donde usted se encuentre, República Dominicana, que es muy caliente, hay gente que nos ve desde Cuba, ¿verdad? Hay un Reiner, un saludo desde Cuba. Entonces también ahí depende de su país, también la zona donde esté, que es fría, sea caliente, es importante lo que dice el profesor, ¿verdad? ¿Qué elemento, ¿verdad? Utilizar o qué aditivo utilizar en esta parte del GDI. Eso es para lo que quería agregar, Jerry. Continúa, pura vida. Ok, muchas gracias. Vamos a ver. En cuanto a los químicos, la mejor decisión que usted puede tomar en un químico es cuando usted tenga el criterio y tenga los datos para decidir. Esa va a ser la mejor decisión. Tomar los productos y usted mismo hacer sus pruebas, revisar y ver cuál es el que le va a funcionar mejor. Una vez que, bueno, ya tenemos esta lección, hay que implementar las técnicas adecuadas, hay que ver qué es lo que necesitamos mitigar, ver cuál es la parte que tenemos que corregir y ya darle duro a eso. Hay en este tema del misfire muchos factores que influyen. Tenemos muchos componentes que nos van a influir en la función mecánica. Recuerden que hoy estamos hablando del monitor, hoy estamos hablando de tecnología, estamos hablando de lo que hace un software para determinar si hay falla o no hay falla. Y estamos hablando de lo que este mismo software va a hacer para implementar estrategias que mitiguen el daño a los componentes del vehículo, a los componentes del motor. Pero el motor es un conjunto y hay que verlo de manera integral.
Verlo de manera integral significa una amplitud muy grande de temas. Son temas que se relacionan entre sí, son temas algunos complicados, otros que requieren mucho tiempo para ser analizados. Hay compañeros que se preguntarán que la bujía es un factor muy importante. Claro, en un motor GDI la bujía es uno de los factores más importantes. Recuerden lo que les he hablado. Para poner una bujía en un motor GDI, ustedes necesitan primero poner la bujía original. Segundo, necesitan un disruptor de torque para poder darle el torque preciso a esta bujía. Cuando estos motores GDI vienen con sensor de iones, con solo torquear mal la bujía, van a tener un problema con la detección de la formación de mezcla por este sensor de iones. Entonces, hay temas muy amplios sobre esto y que no se pueden abordar pues en una hora, ¿verdad? Hay que tomarse mucho más tiempo para abarcar esto. Eso es lo importante que tienen que saber ustedes, que es un camino que tienen que llevar y tienen que ir todos los días informándose, tienen que ir adquiriendo conocimiento, porque esto no se acaba, esto sigue y cada día se le va a agregar más tecnología a lo que ya conocíamos. Hoy por hoy no se deja de aprender, hoy por hoy tenemos que estar en constante aprendizaje, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar buscando información que nos permita a nosotros pues seguir a la orden del día, que nos permita a nosotros ver cómo la tecnología va cambiando. Y tal vez no para verla hoy, porque tal vez hoy estamos viendo modelos anteriores a 2015 o por ahí de 2016, 2017. Gracias a Dios, pues también tenemos la posibilidad de ver modelos 2019, 2020. Pero cuando las tecnologías van cambiando, tenemos que saber que dentro de 5 años nosotros vamos a estar ahí. Tenemos cierta cantidad de tiempo para tomar el ritmo de la tecnología a la hora de que esa tecnología llegue a nuestro taller. Hoy en nuestro taller podemos estar viendo una flotilla de 2017 más o menos, pero dentro de 2 años vamos a estar viendo la flotilla de 2020. ¿Qué tenemos que hacer? Saber exactamente las tecnologías que se usan en este momento en la flota vehicular que llega a nuestro taller, y aparte de estar muy enterados de lo que está pasando ahorita, tenemos que ir aprendiendo sobre las nuevas tecnologías. Por eso es importante leer, por eso es importante estudiar siempre que se pueda. Una de las partes muy importantes, el sistema de inyección directa a gasolina es un sistema de alto rendimiento, es un sistema muy preciso, un sistema que va a ser controlado y medido en tanto sea necesario y por la mayor cantidad de sistemas. No sé si recuerdan que las computadoras de antes eran computadoras pequeñas, tal vez la tarjeta muy grande, pero muy poquitos componentes. Bueno, ahora no, exponencialmente se duplica cada cierta cantidad de años y eso es una ley. Y eso va a seguir pasando y esa ley se va a romper y ya no se va a duplicar, se va a cuadruplicar porque así es la tecnología. Eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces, ahora tenemos sistemas compactos pero muy robustos en procesamiento. Por ende, significa que más delicados. Van a ser sistemas total y completamente delicados, susceptibles a fallas por cantidad de motivos inimaginables. Por eso, siempre lo que usted piense que no es importante, sí es importante. Lo que usted piense que puede pasar por alto, no lo puede pasar por alto. Porque estos sistemas son tan precisos que cualquier cosa insignificante puede dar una cadena de eventos que le transmita a usted un dolor de cabeza en su taller. Estos motivos peculiares deben de tomarse en cuenta en cuanto usted esté diagnosticando un GDI. Y recuerden, esté diagnosticando un GDI, ya no es un motor convencional, es un motor de inyección directa que tiene componentes de alta precisión. Solo el sensor que vemos ahí, hay un sensor pequeñito que es el sensor de presión de riel. Es el único que se ve ahí al lado izquierdo. Solo ese sensor tiene un microchip adentro que lo que hace es procesar
la corriente eléctrica que se genera por un cristal piezoeléctrico. Un cristal de cuarzo se mueve según la presión y esto es procesado por un microchip que hay en ese sensor, lo cual hace que la computadora tenga una referencia eléctrica. Así de complicado es un sistema de inyección directa. Por eso les decía ahora, entre menor manipulación, mayor va a ser el éxito. Cuando no sabemos ni siquiera cuál es el torque que llevan estos sensores, vamos a tener plena seguridad de que vamos a causar un defecto en el sistema a la hora de cambiar un sensor de estos y no informarnos si se puede o no se puede cambiar. Hay fabricantes que ni siquiera venden el sensor suelto, viene con todo el riel porque es tan preciso el torque que tiene que llevar que primero lo hace un robot en una línea de producción y segundo, no se pueden jugar el chance de que se monte por un técnico porque hay un margen muy grande de error. Una vez que usted sepa esto, bueno, ya va a resolver muchos de los problemas que tal vez usted tenga en el taller. Y si todavía es interesante para usted, bueno, vamos a tener un curso en el cual vamos a explicar el funcionamiento de cada componente, cómo se diagnostica, cuáles son la mayor cantidad de fallas que podría tener y todo lo relacionado al diagnóstico y funcionamiento de los motores GDI. Bueno, muchachos, para mí fue un gusto poder brindarles a ustedes esta charla. Es un placer para mí, me llena mucho de orgullo que haya tantas personas interesadas en estos temas, que son temas complejos, son temas de mucho tiempo y dedicación. Si ustedes en este momento hay cosas que no entendieron, bueno, pues no se preocupe, para nada, para nada. Sepa que va por el mejor de los caminos, porque cuando uno no entiende algo, tiene que informarse todavía con más ganas. Cuando usted no entienda algo, usted tiene que ser el primero en estar ahí viendo a ver qué es lo que pasa. Y así usted mismo va a salir de dudas, usted mismo va a tener esa motivación para aprender más cada día. Yo les agradezco un montón que estén con nosotros, que nos vean. Tenemos un montón de opciones para ustedes. Gerson nos puede decir el montón de opciones que tenemos para que ustedes aprendan cada día, para que se motiven, para que sepan de que entre más complicado es el tema, todavía mejor va a ser al final, porque la satisfacción de que usted llega y al final va a conocer el sistema va a ser tan grande al aplicarlo en sus trabajos que se va a sentir orgulloso. Claro, Jerry, más bien ahí agradecerte por este tiempo tan maravilloso. Y así se comienza, ¿verdad? El desempeño del técnico, vamos en avance y Mecánica en Acción le trae a usted un curso completo. Si usted hoy, ¿verdad? Tenemos 73 personas conectadas, usted aprendió bastante el día de hoy. Bueno, le ofrecemos este curso completo que comenzamos, si Dios lo permite, de hoy en 8 días, exactamente el 20 de noviembre. Van a ser 5 clases. Cada clase va a tener aproximadamente son de 3 horas, pero casi que se va a 4 horas. Eso es lo que tocó el profesor Jerry el día de hoy, es apenas un pincelazo. Vamos a ver todo un diagnóstico completo de parte por parte y ahorita vamos a enseñarles la parte del temario, pero antes de eso, aquí tengo algunas preguntas, profesor, para contestarles a los que están aquí. Dice Efraín Casteblanco, Efraín, un gusto. ¿Por qué se genera el misfire cuando está frío en el motor en sistemas de inyección directa? Esa es la pregunta que nos hace don Efraín, mi amigo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ver el tipo de motor. El ciclo que tenga el motor, eso va a definir el funcionamiento. Recuerden que hay varios tipos de ciclo de motor. Entre ellos tenemos el Otto, el Atkinson, el Miller y otros, ¿verdad? Que funcionan bajo las condiciones de trabajo de los vehículos de producción. En el caso del motor de ciclo Otto o ciclo Miller, pueden haber estrategias de arranque que generen condiciones para que el catalizador se caliente rápidamente. En los de ciclo Otto teníamos una ventilación externa, ¿verdad? Un motor que soplaba el catalizador para que éste levantara temperatura. En los de ciclo Miller tenemos estrategias de inyección. Esas estrategias nos van a hacer de que al final de la inyección, al final de la combustión exista una inyección
¿cómo le puedo decir? Que cuando vayan a salir los gases de escape ocurre una inyección muy pequeña. Esta inyección muy pequeña nos va a calentar el catalizador. Pero ¿qué pasa cuando estos inyectores están sucios? ¿Qué pasa cuando hay carbón? Cuando se genera esta estrategia en arranque en frío, lo que va a dar son problemas de combustión. No tenemos un sellado correcto de la cámara, el motor está frío y tenemos cantidades diferentes de combustible en diferentes momentos. Esto es muy susceptible a que ocurra el misfire. Yo le apuesto que si tiene misfire en arranque en frío, muy posiblemente pueda deberse a acumulaciones de carbón. Si ya soluciona las acumulaciones de carbón, tiene que chequear los sistemas aleatorios, tiene que ver que el sensor de flujo de aire esté correctamente funcionando y limpio, y así los sensores que le dije ahora para el arranque en frío. Si la temperatura no es real, si hay una desviación de más o menos 5 grados, el arranque va a ser deficiente. Lo hemos visto en motores de inyección directa, cuando el componente que sensa la temperatura del motor está desviado más o menos 5 grados, ocurren problemas de misfire también. Perfecto. Bien, nada más para informarles que no se nos despeguen, por favor, las personas que están, porque vamos a tener una rifa al final de todo. Vamos a rifar una membresía. Mecánica de Acción tiene membresías de $9.97 al mes, y dentro de la membresía hay 7, 8 cursos más otras cosas más. Entonces no se nos despeguen, ¿verdad? Y por aquí hay otra pregunta. Jerry, dice Gerardo de la O, un saludo, Gerardo. ¿Los códigos de fallas cambian? Los códigos de fallas cambian. Cambian. Bueno, por supuesto, en todo lo que es el diagnóstico automotor y en lo que son los monitoreos continuos de componentes, pueden cambiar, aunque la falla se presente en un sensor, podría cambiar o migrar de un código a otro. Les doy por ejemplo, el misfire puede generarse primero como un misfire aleatorio y después pasar a la condición de un misfire de cilindro específico, o al contrario, al igual que las condiciones de mezcla. En dado caso podría ser una condición de mezcla pobre y pasarse a una condición de mezcla rica, aún siendo la misma falla, nada más que en la condición de monitoreo va a cambiar el criterio de monitoreo. Ok, perfecto, Jerry, más bien, muchas gracias entonces por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos los que nos acompañaron en la charla. Aún queda mucha información por recibir hoy. Está la rifa tan importante. Puede salir favorecido y puede llevar un curso de calidad donde aprenda a solucionar problemas sobre los motores GDI. Les agradezco mucho que hayan recibido esta charla y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.